Hola queridos maestros de la Asociación del Valle de México, es para mí un gusto saludarlos en este que es un episodio más de nuestro proyecto Aptos para Enseñar. Hoy voy a analizar con ustedes una forma de presentar la lección de escuela sabática a tu clase y en específico será la clase número 9 titulada En los Salmos, segunda parte. Así que antes de ir de lleno, quiero felicitarte por el trabajo que haces como maestro y animarte a seguir haciendo lo mejor de tu parte para servir a Dios. Y ojalá que esta herramienta, que como ya mencioné, titulamos Aptos para Enseñar, te sea de ayuda para esa loable tarea que tú realizas. Que Dios te bendiga. Muy bien, entremos en la lección número 9, en los Salmos, segunda parte. Bueno, yo te aconsejo, querido maestro, que dividas esta lección en 3 secciones. Acuérdate que para presentar la lección de mejor manera, lo mejor no es ir día por día, sino tomar el cúmulo de los 7 días y dividir la lección en 3 partes, 4 máximo, para que el mensaje quede claro en la mente de los alumnos. Yo te sugiero 3 que serían las siguientes. Profecía en los Salmos es la primera. Número 2, Dios está enfrentando el mal. Y número 3, ¿qué me toca hacer en cuanto a la solución del mal? ¿Ok? Esas son las 3 divisiones que te sugiero. Hablemos de la primera. ¿De qué se trata? Profecía en los Salmos. Bueno, desde la lección de la semana pasada aprendimos que los conceptos que se nos presentan en la profecía también aparecen en el libro de los Salmos. Esos temas importantes y claves que aparecen en la profecía como el pecado, el sufrimiento, el juicio, el conflicto cósmico, la injusticia, la persecución, no solo están en los libros proféticos, como los más famosos, Daniel y Apocalipsis, no, también están en los Salmos. Número 2, Dios está enfrentando el mal. Muchas personas luchan con la pregunta, ¿por qué Dios no enfrenta el mal de una vez, de forma directa y acaba con él de manera inmediata? Y quizá tú te has hecho esa pregunta alguna vez. Bueno, tanto la profecía como los salmos nos dirigen hacia el santuario y nos muestran lo que Cristo está haciendo allí, y entonces obtenemos respuestas y nos damos cuenta que Cristo y la deidad están trabajando para resolver el problema del mal con un proceso sabio, inteligente y lleno de amor y justicia. Número 3. ¿Qué me toca hacer en la solución del mal? Bueno, nos preguntamos por qué el Señor no acaba con el mal. También tenemos que preguntarnos, ¿y qué nos toca hacer para que eso se logre y el mal pueda llegar a su final? Pues al preguntarte eso, descubrirás en la profecía y en los salmos que hay una parte que a ti y a mí nos corresponde hacer, y es predicar el evangelio. Muy bien, después de introducir la lección, maestro, te sugiero 3 preguntas para dialogar con tu clase. Te recuerdo que es importante que permitas que los alumnos participen, que ellos puedan expresarse, y después tú concluyes cada pregunta con lo que te voy a sugerir aquí. La primera pregunta es, en medio de tanto sufrimiento y tanta confusión, ¿cómo muestran los salmos y la profecía que aún hay esperanza? Bueno, Daniel 7 nos narra cómo de un mar tempestuoso salieron bestias, y estas bestias representaban naciones. Y resulta que ninguna de esas naciones ha provisto un lugar o un contexto seguro para que el pueblo de Dios pueda existir. Por lo tanto, Daniel 7 muestra que el Señor acabará con este mundo bajo el dominio de Satanás y establecerá un reino santo. Eso significa, queridos amigos, que hay esperanza. Daniel 2 muestran que una estatua que representaba diferentes naciones fue golpeada por una piedra no arrancada con mano, que de esa piedra que demuele la estatua, entonces establece un nuevo reino, el reino de Dios. Y
Daniel 7 también muestran que después de las naciones bajo el dominio del mal y después del gobierno del cuerno pequeño, el Señor establecerá un mundo ideal, nuevos cielos y nueva tierra para sus hijos. Y el Salmo 46, porque estamos viendo cómo estas profecías también están en los Salmos, el Salmo 46 en su verso 2 dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Entonces, este versículo en este salmo toca un tema especial y nos muestra a Jesús como el sumo sacerdote actuando para darnos la estabilidad y la salvación, la esperanza que necesitamos. Hay algo mejor que lo que alcanzamos a ver en este mundo. Hay algo mejor que el mal que a todas luces se nos presenta, y es que Cristo está intercediendo por nosotros en el santuario, trabajando para que pronto el mal sea erradicado y entonces tengamos ese cielo nuevo y esa tierra nueva que nos han sido prometidos. Y el Salmo 46 también dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Entonces, podemos notar que tanto en los libros proféticos como en el libro de Daniel como en los Salmos hay esperanza. El mal es algo que el Señor está erradicando. Eso significa que podemos confiar que aunque vemos tantas cosas terribles, el Señor va a solucionar este problema. Muy bien, vamos a la pregunta número 2. Número 2. ¿Cómo es mostrada la liberación del pueblo de Dios a través del juicio en los Salmos y la profecía? Muy bien. Pues el tema del juicio es mostrado en muchas partes de la profecía. Me refiero a los libros proféticos. Es mostrado en el libro de Daniel y es mostrado en el libro de Apocalipsis, en más de una porción de esos libros. Por ejemplo, Apocalipsis 14, 9 al 12 habla del juicio en su parte ejecutiva. Habla del juicio en cuanto a cómo Dios erradicará el mal y las personas que no se apartaron del mal y que no se sometieron a Cristo Jesús van a terminar sufriendo y van a terminar enfrentando el vino de la ira de Dios. Pero también esto aparece en los Salmos. Por ejemplo, en el Salmo 47 dice: pueblos todos, abatid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová es el Altísimo, es temible, Rey grande sobre la tierra. Y mira lo que sigue: Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Dios está haciendo justicia desde el santuario. Someterá a los pueblos debajo de sus pies. Expresión de juicio y de justicia. Así que, querido amigo, esto muestra tanto en los libros proféticos, Apocalipsis y Daniel, y en los Salmos, que a largo plazo el futuro es brillante, porque el Señor está llevando a cabo una obra de juicio para poder eliminar el mal. En el Salmo 75, en el verso 7 y 8 dice: mas Dios es juez, a este humilla y a aquel enaltece. Porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. La lección decía que se cree que este salmo fue cantado cuando el Señor hizo ese milagro maravilloso de la aniquilación del ejército de Sennacherib, cuando éste amenazaba al pueblo de Dios. Una historia que a todas luces mostraba destrucción del pueblo de Dios, que no había cómo ser librados, pero clamaron a Dios y el Señor los libró milagrosamente. Los soldados murieron por el poder del Señor, y entonces el pueblo fue liberado. Entonces, este salmo, en el contexto de esa experiencia, nos muestra que el Señor sigue haciendo juicio, y finalmente los malvados, ante ese juicio, van a quedar destinados a ser eliminados por siempre. Por lo tanto, el juicio nos muestra
que el Señor está solucionando el problema del mal y que nosotros podemos vivir con esperanza y podemos imaginar un futuro no sobre la base de la maldad que existe ahora, sino sobre la base de las promesas maravillosas que Dios nos ha hecho. Vamos a la tercera pregunta, queridos maestros. La tercera pregunta que te propongo para que lances a tu clase y que te vamos a hacer llegar como siempre a través de una imagen que contiene este bosquejo y a través de una presentación que también si gustas puedes usar. La tercera pregunta es, ante los anuncios de juicio y esperanza, ¿qué debemos hacer los que amamos y confiamos en Dios? Entonces ya vimos que el Señor está llevando a cabo un juicio para finalmente acabar con el mal y que el mal será erradicado. Hay esperanza. Pero la pregunta es, el Señor está actuando, Dios está trabajando para erradicar el mal. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros? Quiero decirte que de igual manera, tanto Apocalipsis como el libro de los Salmos dejan en claro lo que a nosotros nos corresponde. Apocalipsis 14, a partir del verso 6 hasta el verso 12, habla del mensaje de los 3 ángeles. Es un mensaje que tú y yo conocemos bien. Y el ángel o los ángeles que están representados allí es una mención de ángeles que en realidad simbolizan al pueblo de Dios. ¿Quiénes son los que dan esos mensajes o ese triple mensaje angélico? El pueblo del Señor. Por lo tanto, Apocalipsis deja en claro que mientras el Señor está haciendo su parte importantísima para erradicar el mal, Él espera que su pueblo haga otra, y es compartir el Evangelio, invitar a las personas a salir del error, del mal, del pecado, de Babilonia, y entregarle su corazón al Señor. En el libro de Salmo, en el Salmo 67, 1 y 2 dice así: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y mira lo que sigue: para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Que sea conocido en todas las tierras tu camino y en todas las naciones tu salvación. Es decir, Salmos también enseña, al igual que Apocalipsis, que el pueblo de Dios tiene la tarea de compartir el Evangelio, debe predicar la palabra del Señor. Por lo tanto, mediante su plan de salvación, Dios ha provisto un camino para que los pecadores sean redimidos. ¿Y cómo las personas van a conocer el plan de salvación y alcanzar la redención? Porque tú y yo llevemos ese mensaje a los que lo necesitan. Dios quiere que reflejemos su luz al mundo. Se lo encomendó a Israel en la antigüedad y lo recomienda para nosotros, el Israel espiritual del día de hoy. Por lo tanto, el pueblo de Dios no se queda con el mensaje para sí mismo, sino que lo comparte. Muy bien, esas son las 3 preguntas, queridos maestros, y entonces vamos a la conclusión. 3 puntos para concluir que son muy semejantes a los de la introducción. Número 1, profecía en los Salmos. Aquí al concluir le recuerdas a tu clase que tal y como hemos visto, los mensajes proféticos mencionados en los libros proféticos como Daniel y Apocalipsis también aparecen en los Salmos. Cuando alguien quiere estudiar profecía, haría muy bien en estudiar los libros proféticos y a la vez el libro de los Salmos. Número 2, Dios está enfrentando el mal. Hemos visto tanto en los libros de Daniel y Apocalipsis como en los Salmos que el Señor está trabajando y actuando para acabar con el mal. Hay esperanza. El mal no será para siempre. El mal será erradicado. Lo mejor está por venir. Hay esperanza hoy y tendremos pronto un mundo nuevo, una tierra y un cielo nuevo. Podemos confiar y su trabajo en el juicio lo confirma. Y número 3, Dios resuelve el mal mientras alentamos a otros a salir de él. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios quiere que reflejemos su luz al mundo. Esta fue la tarea dada a Israel y ahora es dada a nosotros. Tenemos que llevar esperanza para que muchos salgan del mal y no perezcan junto con él.
me llena de gusto decirte que en cierto sentido hacemos equipo con Dios en su plan de erradicar el mal. Esos serían los 3 puntos para concluir, maestro, y luego te aconsejo que tú cierres haciendo una apelación o un llamado a tu clase. ¿Cómo podría ser? Decirles que sigan estudiando la profecía, que no tengan temor y que para entenderla mejor se apoyen del libro de los Salmos. Y decirles que aunque veamos un mundo lleno de maldad y lleno de cosas feas, aterradoras y que nos lastiman, hay esperanza. Por lo tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, porque tenemos esperanza y un Dios que está con nosotros y que está actuando para erradicar el mal. Mantengamos la fe, mantengámonos con esperanza y debemos compartir a Jesús. Compartamos el Evangelio, llevemos la luz a otros para que no solo nosotros, sino muchos más salgan del pecado, salgan del mal, encuentren la salvación y cuando finalmente el mal y aquellos que no lo dejaron sean erradicados, tú, tu familia y aquellos a los que le hablaste tengan el privilegio de pertenecer al mundo nuevo, tierra nueva y cielo nuevo. Querido maestro, que el Señor te bendiga y el Señor te use al presentar esta lección a tu clase. Te mando un gran abrazo y oro por ti para que el Señor te siga usando en la tarea tan importante que haces de dar la lección sábado con sábado. Hasta la próxima.